buenos días. Vamos a comentar la sesión de hoy del 8 de mayo de 2017 en DAX. Y bueno, como podéis ver, pues el precio el viernes hizo un cierre por todo lo alto, pasando los 12.800, llegando casi a los 12.850, que es donde hizo el cierre a última hora. Como podéis ver, subida vertical a partir de las 5:30, cierre de sesión de contado. Y a partir de aquí, pues bueno, el precio, el volumen fue bastante bajo para terminar en un volumen por los suelos, por decirlo de alguna manera, en el cierre. Las expectativas de que ganara Macron en las elecciones francesas se dieron ya por descontadas, de que el discurso pues del político le iba a dar la victoria, y así ha sido. Y bueno, pues parece que la apertura de hoy ha sido descontando esta victoria y haciendo una corrección hasta los niveles donde el precio había cerrado el viernes en el contado. Hay que tener en cuenta que bueno, toda esta subida, como comento aquí, fue sin volumen, como ya habéis visto, una subida con volúmenes muy bajos. De hecho, la última zona importante de volumen la dejó en el 12.689 antes del cierre, en un minuto. Así que bueno, hoy la operativa estaba basado en clusters, básicamente porque no había ninguna zona tampoco en un minuto, en una hora o en 15, que nos permitiera pues ver algún posible giro o algún posible rebote en alguna de las zonas. Sí que hay que tener en cuenta que comentábamos ya el viernes que estábamos metidos en un canal con una medianera, y que el viernes pues bueno, que podíamos ir a tocar esta zona, como hizo a las 7 de la tarde. Y esta mañana la apertura ha sido por encima, pero fijaros que rápido se ha puesto ya en medio o dentro de la zona del canal. En 15 minutos se ve mejor quizá las zonas que comentábamos, habiendo dejado pues esta zona de aquí del precio 12.688, que ha tocado hace escasamente pues 20 minutos el precio. Y aquí se puede ver un poquito más pues la subida que hizo a partir de las 4 de la tarde hasta las 5:30 aproximadamente. Este fue el cierre, 12.717, y a partir de aquí pues el precio subió casi 120 puntos más hasta el cierre de sesión. Pero como podéis ver, ya a partir de este momento el volumen se redujo bastante, y en llegar a esta zona de 6:30, fijaros como ya volúmenes muy bajos constantemente hasta el volumen del cierre, muy bajo también. Para que nos hagamos una idea, podemos ver los días de volumen. Hoy fijaros cómo ha salido un poquito más de volumen en esta zona, pero como podéis ver, volúmenes muy bajos durante los últimos días, a excepción de este día que se hicieron los 10.900, bueno, 10.700 contratos en esta zona de aquí. Y ya si hiciéramos fuéramos más hacia atrás, podríamos ver cómo pues, realmente el contrato o la contratación media estos últimos días ha estado por debajo, incluso el viernes bastante por debajo en el cierre, pero es normal, era un viernes, y también había la expectativa de cómo cerraría el mercado en vista a las elecciones francesas que teníamos pues este fin de semana, y que han dado como vencedor, como decíamos antes, a Macron. Bueno, si nos vamos ya a un nivel más pequeño, más scalping, podemos ver el precio en 30 segundos. Fijaros cómo tenemos la apertura aquí arriba, un volumen de contratación que digamos normal, 300 contratos, y se ha dejado el gap abierto. A partir de aquí el precio ha empezado a caer hasta que hemos llegado a la apertura, que ha aparecido el primer volumen con el clúster por encima, casi en los 600 contratos, por encima de los 570 contratos, y a partir de aquí no ha habido ningún pullback ni a este volumen de aquí ni al siguiente que ha salido, a este de aquí. Luego han ido saliendo pues otros clústers, como puede ser este de aquí, y como puede ser este de aquí, o este incluso de aquí, que fijaros, el clúster ha aparecido en el mismo nivel. Y aquí ha sido donde hemos empezado pues a pensar en posibles retrocesos del precio hasta los máximos, para poder tomar largos en el DAX, ¿de acuerdo? Fijaros como el precio pues tanto aquí como aquí dejan el clúster en la misma zona, 12.724, y a partir de aquí pues es donde hemos pensado en tomar largos. Había que tener en cuenta, fijaros como teníamos aquí, que este no lo he marcado, teníamos aquí un gap, el precio se ha ido hacia arriba, no bajan a cerrarlo, nos dejan otro gap, y el precio llega hasta aquí arriba, pensando en que podemos coger un largo, pero teniendo estos dos gaps pequeños por cerrar aquí, me espero.
y no veo tampoco que salga ningún otro gap por arriba, así que cuando el precio recupera y cierra este gap de aquí que habíamos dejado, el precio recupera y veo que pues poco a poco empieza a desaparecer quizá la oferta, viendo además como poco a poco se va dando eh, una ligera divergencia en el delta acumulado, aunque no estemos en ninguna zona, porque realmente los 12.720, 12.724 donde hemos entrado aproximadamente, pues no nos dan, no tenemos ninguna zona que nos indique que aunque se produzca un clúster tenemos también otras zonas de entrada. Pues el precio decidió hacer la entrada y fijaros, stop por debajo de los mínimos y profit puesto aquí arriba. Evidentemente hasta que no se rompa toda esta zona y luego pues ya pasemos a esta zona, por ejemplo aquí 746, será difícil que el precio pues haga una rotura hacia arriba, pero hay que tener en cuenta de que dejándose este gap abierto aquí, cuando el precio retrocede, no, la verdad es que no he tenido ningún miedo a que pudiéramos tener un retroceso importante. Y fijaros cómo hacen retroceso, vuelven a tocar la zona baja, vuelve a aparecer divergencia en el MACD, vuelve a aparecer una ligera divergencia en delta acumulado y el precio se vuelve a ir hacia arriba. Entonces desde aquí máximo, mínimo, perdón, mínimo, máximo, mínimo, máximo, tengo el final de extensión en esta zona 735-34 aproximadamente. Ahora lo voy a marcar porque lo había borrado por evitar demasiadas líneas. Este era el final de extensión y me coincidía con esta zona. Aquí en el 734 estaba claro que había que poner el IBEN y mirar a ver si el precio o bien retrocedía o bien nos íbamos a hacer nuevos máximos. Pero no ha llegado aquí, no me ha dado tiempo de poner el IBEN y la verdad es que quizá también debía haberlo puesto porque una escapada como esta, con poco volumen, pues declara que la demanda no ha aparecido aún. Así que nada, yo esperaba una reacción al alza y al final el precio pues me he ido con menos 9 puntos y medio y bueno, pues esperando, el precio ha ido marcando nuevos mínimos. Fijaros que este nuevo mínimo además lo marcan con un clúster. Mirar cómo aparece esta zona aquí abajo. El precio baja, se deja en este clúster por aquí, este gap por aquí abierto, bajan, rompen el clúster, aquí vuelve a aparecer una divergencia en el delta acumulado. Fijaros como tenemos aquí marcada, ¿de acuerdo? Fijaros la divergencia en el delta acumulado bastante grande, con lo cual cuando vuelven a recuperar este nivel de aquí, decido entrar largo. La putada de esta entrada ha sido que yo le he dado la entrada más o menos cuando estábamos aquí abajo y fijaros que me la han dado en el 711,5 cuando yo lo quería en el 9, 10,5 aproximadamente. Bueno, hemos esperado, el precio se ha ido hacia arriba y yo tenía el clúster, perdón, la salida en el gap, cierre de gap. Así lo ha dado, más o menos un punto por encima, y me ha dado a recuperar pues estos 8 puntos que tenía de stop anterior, que la verdad que me lo podía haber ahorrado. Y este era un poco el punto de salida, estaba justo por encima, 724,5 aproximadamente. Aquí también teníamos la zona de mínimos, con lo cual he preferido tampoco apurar mucho porque pues estábamos recuperando la sesión, pero a veces bueno, pues hay que arriesgar un poquito más e ir a ganar alguna cosa. Hay que tener en cuenta también que si la entrada hubiera sido en el nivel que yo le he dado 3 puntos por debajo, nos hubiéramos ido algo positivos, con lo cual actuamos ya con más calma y tranquilidad. Pero bueno, el precio ha dado el target que estábamos esperando gracias a los gaps, divergencia, el clúster en esta zona, así que nada, y a partir de aquí ya tenía previsto esperar a que el precio bien rompiera este clúster de aquí arriba o bien este clúster de aquí abajo, pero tenían que romperlo con fuerza y no ha sido ya hasta esta zona de aquí abajo. Fijaros, hasta hace poco más de media hora cuando el precio pues ha hecho una rotura que no llega a los 500 contratos, que rompe con los mínimos con fuerza y que bueno, a partir de aquí ha sido complicado intentar tomar alguna operación porque fijaros básicamente también el clúster que tenemos aquí pues se ha testeado 2 veces. Es verdad que esto da más para cortos que para largos. Fijaros como el precio pues ha hecho un A, un B y un C. Es verdad que el precio terminaba aquí abajo, ¿de acuerdo? Es decir, si hacemos este ABC en testeo,
Fijaros cómo terminábamos en el 94, 93 aproximadamente, perdón, 93 y medio, que era la zona del clúster. Pero claro, como han salido con esta fortaleza por arriba, he preferido esperar. Fijaros que nos han dejado un gap abierto aquí abajo y otro gap abierto aquí abajo, con lo cual invitaba también a tomar una BC con cortos. Del 93 nos podíamos ir hasta el 92, perdón, 82 aproximadamente, eran unos 10 puntos que teníamos ya, pero creo que no me acaba de gustar cómo han hecho la subida, cómo han hecho el retroceso, así que nada, ya he decidido desconectarme y fijaros cómo de nuevo el precio no consigue romper de forma clara el clúster anterior, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues había que esperar también a ver qué pasaba o cómo reaccionaba el precio en la zona de volumen que tenemos aquí abajo y la zona de 15 minutos también que tenemos en el 90, que hemos comentado anteriormente, que era toda esta zona de aquí que había dejado el viernes por la tarde a última hora, un poco antes del cierre. Fijaros que de momento el precio, pues tal y como ha llegado en un minuto, no nos ha marcado una divergencia en el delta acumulado, porque ha hecho nuevos mínimos y evidentemente el delta acumulado pues se ha ido hacia abajo, como podéis ver en la divergencia, con lo cual tomar aquí un largo por divergencia no digamos que es complicado, pero era una operación de riesgo. Vamos a ver si en los próximos minutos pues el precio consigue recuperar y vuelve a testear toda la zona de aquí abajo de la zona de volumen, o pierden ya la zona en 15 minutos que teníamos comentada en el 90, que parece que está teniendo algún problema para poder romper hacia arriba. Así que bueno, creo ya además que son las 11:30, una hora ya complicada para poder trabajar con el volumen que tenemos actualmente. Bueno, esta mañana bastante bajo de nuevo el volumen, así que bueno, pues habrá que esperar a que el precio nos muestre algún camino. Ya creo que la operativa la cerramos ya hasta primera hora de la tarde, cuando pues con el Dow Jones abierto veamos podemos ver más movimiento. Igualmente esta mañana, aparte de las elecciones que teníamos marcadas en Francia, no tenemos ninguna otra noticia macro que nos pueda dar movimiento al mercado, y ya será mañana hasta las 4 de la tarde en Estados Unidos que nos haga pues, una noticia digamos macro importante, y así que tendremos ya creo que el precio bastante parado hasta mañana por la tarde. Igualmente veremos cómo incide la noticia o la sesión hoy en Dow Jones, la americana, con el movimiento que hemos tenido en Francia, y a partir de aquí pues podremos quizá ver un poco más de volatilidad. Pero bueno, de momento caídas en el mercado bastante moderadas. A las 11:24 el DAX contado cae en 0,28 y el Eurostoxx cae un 0,34, o sea que tampoco estamos hablando de nada importante. Así que nada, un saludo y ya nos vemos esta tarde.